Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos en tus manos este día, ponemos en tus manos esta palabra, que pueda llegar hasta nuestro corazón, Señor, que pueda ser entendible. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, te alabo y te bendigo. Dice batería va. Sí. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos muestre, el que nos revele el camino verdadero. Gracias te damos. Ponemos en tus manos, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, nos ponemos ese manto de invisibilidad. Activamos tus ángeles poderosos, Señor, para que peleen en favor nuestro, en favor de nuestras familias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos y glorificamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, vamos a ver lo que es alcanzando el reino de Jesucristo, el apartado número 5. Vamos a ver si realmente podemos hacerlo como hemos querido. Dios es bueno, vamos a leerlo verdaderamente. Sí, ya se volvió a ver, gracias a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, es alcanzando el reino de Dios. Vamos a seguir leyendo, verdaderamente vamos a seguir leyendo el capítulo 3. Son siete secretos. Sé que llevamos dos tiempos, nos llevamos dos capítulos, uno en las dos primeras páginas y el otro verdaderamente y los otros tres en cada capítulo. Vamos a ver, y este capítulo se llama El secreto de la protección de un padre. ¿Por qué os celo con celo de Dios? Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Continuamos. La naturaleza protectora de un hombre. Dios diseñó a los hombres para que fueran guerreros. Un guerrero está dispuesto a poner su vida por proteger lo que es de mayor valor para él que su vida. Cuando Nehemías reunió a los hombres de Israel para reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentando fuertes enemigos, dijo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Está en Nehemías 4:14. Un padre debe ser como un poderoso león que protege a los que están bajo su cuidado. Un hombre expresa amor genuino cuando pone su vida por su esposa, su familia y otros. Jesús dijo a sus discípulos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Está en el libro de Juan 15:12 al 13. El líder de una familia de leones será periódicamente desafiado por leones errantes. Si logran derrotarlo, abusarán de las hembras y matarán a los leoncillos jóvenes. Fíjense que esto es lo que sucede en el mundo animal a través de los leones. Pero el otro día yo estaba viendo también un video corto donde le preguntan a las jóvenes, a las señoritas, a las mujeres jóvenes. Dice, les preguntaban si, que quién debía dar la vida el uno por el otro. Si en un dado caso que se requiriera que muriera uno de los dos, ¿quién en preferían? una pareja.
en una pareja. Y la mayoría de las jóvenes que les preguntaron dijeron, él, la mayoría. Y la mayoría de los varones dijeron, yo. Ellos dijeron, yo prefiero dar mi vida y que viva ella. Entonces, de una u otra manera, viéndolo como lo dice la palabra, Dios nos ha hecho de una u otra forma protectores de nuestro hogar. Ese video, ellas contestaron de una manera, pues, ¿cómo se puede decir? De una manera biológica, de una manera racional, Ujú. no metiendo la escritura, no conociendo de la palabra. Era gente que no era religiosa, pero que está en su corazón, Gente del mundo. en su genética, en su sentido común, ese apartado de que quién es quien debe de sacrificar la vida por la otra persona en una pareja. Y verdaderamente decía, pues él, ¿verdad? Que él es que sea que yo sea la Dulcinea que tengo a mi príncipe azul, ¿verdad? En los cuentos de hadas de lo que es Hollywood o de lo que es los los cuentos infantiles, pero yo creo que dentro de los cuentos infantiles también está esa parte, ¿no? En la cual el quien debe de sacrificar, pero en el espíritu verdaderamente, quien tiene, lo dice aquí en Nehemías, no sé si lo puso aquí el pastor, aquí está, sí está. Dice, cuando Nehemías reunió a los hombres de Israel para reconstruir los muros de Jerusalén, enfrentando fuertes enemigos, dijo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Qué es lo que te dice? O sea, no tengas miedo, no te acobardes. Eso está parte de la naturaleza. Un hombre expresa su amor genuino. Bueno, aquí aparece que sí lo puso completo. La verdad no sabía si lo había puesto completo. Continuamos. Dice, un hombre expresa amor genuino cuando pone su vida por su esposa, su familia y otros. Jesús dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Está en el libro de Juan 15, 12 y De 13. hecho, el primer encuentro de varones, el Espíritu Santo nos llevó a tratar estos temas fuertemente como cultura mexicana. Muchos de ellos parece que entendieron algunas cosas. Yo creo que el resultado de lo que nosotros miramos en en el encuentro, en el segundo encuentro de ese amor que tenía el pastor Sergio hacia la pastora Felicitas, ese cuidado que ustedes vieron del pastor Sergio a la pastora Felicitas, creo que fue uno de los brotes muy grandes de los resultados que se dieron en el primer encuentro de varones, porque yo conozco a la pastora Felicitas desde el 2020 y realmente era muy distinto el pastor Sergio, contestaba de una manera muy distinta y verdaderamente cuando el Señor le habló fuertemente, cuando ella estuvo en peligro de muerte ya, nosotros pudimos mirar cómo hubo una transformación de amor y de entrega. Y entonces cuando ella dice, vamos aquí o vamos allá, llévame aquí, llévame allá, él le ayuda. Cuando yo le dije, necesitamos, o sea, necesitamos, pastora, ¿podría usted hacer lo que es una enseñanza de lo que es la guerra espiritual? Y me dijo, sí, entonces ella no sabía ni cómo hacerle, ella le dijo, y quien hizo el manual fue el pastor. Quien hizo el manual fue el pastor, verdaderamente. ¿Por qué? Porque verdaderamente hubo un cambio significativo, pero es en ese es un secreto muy fuerte de la protección del varón, del que el varón se levante como guerrero y todo lo que se estuvo hablando en el primer encuentro de varones. Y yo no había leído completamente el libro, lo leí. Lo leí, pero lo leí de pasada porque yo dije, es necesario estudiar esto, pero tengo muchas ocupaciones. Yo les dejé a dos hermanos
que hasta hicieron un grupito, que todavía estoy en el grupito porque yo no lo hice, pero nunca lo leyeron, nunca lo llevaron a cabo. Yo quería ayudarles, yo quería, precisamente delegué y estas personas pues parece que ni están ya. Pero bueno, como quiera que sea, Dios es bueno. Vamos a seguir leyendo. Sí, espérame, no leí esto, me equivoqué y leí dos veces esta. Ok, Pero dice, esa expresión suprema de amor se recalca de nuevo por Pablo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, muy bien, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo podemos leer en el libro de Efesios 5:25 al capítulo 28, que es lo que está en la pantalla. El modelo de presentación de una novia. El modelo primordial para un matrimonio se ilustra en la unión de Adán y Eva. Para esta unión, Dios primero preparó a Adán para que fuera líder espiritual y luego le trajo a Eva como una virgen pura. Este es el patrón que todo padre debe seguir con su hija. Debe protegerla de toda relación indebida que pudiera dañar el potencial de ella. También debe equiparla para un matrimonio de éxito. Dios está preparando la novia de Cristo, la iglesia, para que su hijo pueda unirse en matrimonio con esa novia. Para este evento culminante, el énfasis está sobre la pureza de la novia, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como lo leímos en Efesios 5:26 al 28. El patrón actual de un padre que presenta a una virgen pura a su marido se ilustra en la ceremonia de bodas. El padre recorre el pasillo sobre una alfombrilla blanca con su hija y junto con su esposa se la presenta al joven que será su marido. Con este acto, él está comunicando: yo he protegido la pureza de mi hija para este día especial en su vida y ahora la estoy encomendando a tu amor, sabiduría y protección, para que ella pueda lograr las grandes obras para las cuales Dios la ha creado. Cuando los fariseos hicieron preguntas sobre el divorcio, Jesús les hizo mención del primer matrimonio. Dios dio a Adán una novia pura. Ningún hombre debe deshonrar a una novia antes ni después del matrimonio. La novia de Cristo está siendo preparada para el más supremo matrimonio de toda la historia. La responsabilidad de un padre de proteger la pureza de su hija se simboliza al acompañarla por el pasillo sobre una alfombrilla blanca hasta el altar. ok. Ya eso lo... Quiero comentarles algo en lo cual el Señor me mostraba hoy. Hoy en la mañana el Señor, bueno, me levantó a las 4:15 de la mañana y empecé a orar. Entonces, de una u otra manera, yo quise empezar a orar, me quise regresar a acostar, sin embargo, me levanté a orar. Y el Señor me hacía entender una cosa, que muchos de los que vamos a la iglesia, muchos que nos presentamos, ponle el templo y la denominación que tú quieras. Mira, puedes ponerle desde el catolicismo, puedes ponerle desde cualquier denominación protestante,
puedes ponerle testigos de Jehová, o sea, ponle todos los que dicen creer en Jesús, todos los que han puesto a Jesús como un estandarte, todos aquellos, todos tenemos una vida de templo. Que se dice, ¿por qué me decía el Señor que todos tenemos una vida de templo? ¿Por qué? Porque todos conocemos los horarios de congregarnos. Decía, llevan una vida de congregación, llevan una vida de congregantes. ¿Por qué? Porque sabemos a qué horas es a qué horas es el servicio, a qué horas es la oración, a qué horas son los cantos. O sea, ya sabemos la metodología utilizada por todos. Y eso es algo que ya se ha estado establecido a lo largo de los siglos, no nada más de este tiempo, sino desde los siglos antiguos, cuando iban precisamente cuando estaba el pueblo de Israel y entregaban sus diezmos, iban al templo y todo ese tipo de cosas. Se tiene una vida de congregación, pero no se lleva una vida de oración. No se tiene una vida de oración, no se presenta esa pureza en la novia, en la joven, y no nada más en la joven, sino en el varón. ¿Por qué dijo aquí al principio el modelo de la presentación de la novia? Dios primero prepara al varón. A él es al que tiene que preparar primero. Por eso en las antiguas culturas, o quizás en los 1800, todavía en los 1900, el hombre tenía que ser mayor que la mujer. Esa era la creencia. Porque en este sentido de que Dios preparó a Adán, de que Dios primero prepara a Adán. Entonces, en esa creencia, en ese sentido, pues el hombre tiene que ser mayor. Y era tan mayor que era unos 10, 15, 20 años mayor que la muchacha. Los mismos padres de Jesús, José era aproximadamente unos 20 años mayor Ouch. que María. María tenía 12, 13 años, cuando él ya tenía unos 33 años que la convirtió en su esposa. Y se le entregaron así. Así fueron los padres de Jesús. Eso lo tenemos que tener por sabido ya. Entonces, pero aquí el asunto no se trata de la edad en sí, sino se trata más bien de la sabiduría y del tiempo de oración que tú llevas con el Señor. Recordamos, y ahí el Señor me recordaba el primer capítulo que vimos, tú no vas a estar unido a nadie si tú no logras estar unido primero en Dios. Tú no vas a encontrar satisfacción en tu esposo, en tu esposa, en tus amigos y en nada ni en tus hijos si tú no encuentras satisfacción primero en Cristo Jesús. Entonces, el Señor tiempo atrás, en las semanas pasadas, en una o dos semanas, el Señor me lo decía, no han podido estar una hora conmigo, no han podido velar una hora conmigo, una hora de su tiempo conmigo. Y a mí me decía, esta ley de la siembra y la cosecha, siembra una hora conmigo y cosecharás 23 horas de sanidad, 23 horas de santidad, 23, pero no a nivel congregacional, sino a nivel personal con Él, de intimidad con Él, de buscar su rostro con Él. Muchos en la iglesia caen y resbalamos precisamente por esa falta de esa hora con Él, porque no sembraste y cosechaste. Y esto también es un punto muy fuerte. Los padres no pueden, muchas veces no presentan en verdad a una hija pura, no llevan al altar verdaderamente a una hija pura. No la están llevando en pureza. La casan porque ya no hay de otra. Y eso lo hemos visto desde que yo era joven, que muchos padres han casado a las hijas ya embarazadas. No la están presentando pura, no la están llevando por esa alfombrilla roja en pureza. Los que la entregan y los que le logran hacer un matrimonio y los que se les van.
¿Por qué? Por ese simple hecho. Y no estamos hablando de gente del mundo, estamos hablando de gente que se dice conocer de Dios, que se dice amar a Dios, que se dice estar en comunión con Dios. Es algo muy fuerte y Dios me hablaba, no de todos ustedes, Dios me hablaba de mis hijas. Me decía, tienes todo, tienen todo, mas le falta una intimación más conmigo, más profunda. Tienen que ir al siguiente nivel. Tus hijas tienen. Y precisamente me levanté porque me puse a orar y después me regresé a dormir. Porque el Señor le dije, ¿me puedo dormir? Me dijo, sí. Bueno, me dormí. Porque ella dije, bueno, perfecto, porque me podía haber puesto a hacer unos trabajos que tengo ahí atrasados de mi hija Abigail. Sin embargo, me regresé a dormir y cuando me levanto temprano en la mañana me dice, ve y diles lo que yo te estoy diciendo, que muchos han fracasado, muchos han caído tan fuertemente porque llevan una vida de congregación, mas no llevan una vida de oración. Y yo lo que quiero son vidas de oración. Tus hijas han aprendido bien a llevar una vida de congregación y no es malo, es bueno. Eso les ha permitido permanecer en pureza, pero tienen que ir al siguiente nivel. Y él me hablaba y yo fui y les hablé y les dije, y las dos más grandes se me quedaron viendo y dice, tienes razón. Es que tienes razón, mamá. Necesitamos esa intimidad con Dios en lo secreto, en lo personal, en lo íntimo. Y esto es muy fuerte, pero es muy verdadero. Y yo creo que esta es la parte más indispensable para que un padre pueda presentar en pureza a una novia. Tiene que haber un mínimo, una hora de oración. Primeramente del padre, primeramente de la cabeza, como mínimo. Porque entonces no está viendo una protección. Entonces el tercer secreto es completamente secreto y oculto y enterrado como lo enterraban los piratas. Los piratas encontraban un secreto y como este era ilegal, entonces iban y lo enterraban en cuevas, iban y los escondían a sus guaridas. Entonces, cuando el padre no está orando, cuando el padre no está teniendo una hora como mínimo de interacción con Jesucristo, está enterrando en sus guaridas ese secreto. ¿Por qué? Porque entonces siente que está siendo padre ilegal. Hace 8 días hablábamos de la legalidad de estar en el reino y de y de ser ilegales en un reino. Y nosotros nos convertimos en ilegales cuando el Señor no es nuestro Señor, cuando Dios no es nuestro Señor, cuando Él no manda en nuestra vida. Y entonces lo estamos mostrando y estamos guardando esos secretos de la pureza familiar, de la pureza como familia, cuando estamos guardando esos secretos. Y eso es lo que el Señor en la mañana me hablaba fuerte, muy fuertemente, y yo decía, sí es verdad, Señor, necesitamos ir al siguiente nivel de intimidad contigo. Yo lo hablaba en el sentido de que pues mis hijas aún son menores. Bueno, la más mayor tiene 18 años de mis hijas, la grande pues realmente tiene 28, pero ella ni sabemos ni tenemos conocimiento de dónde está ella. Entonces, de una u otra manera, Dios es así, Dios nos está hablando de ir al siguiente nivel. Continuamos, dice, las provisiones para su protección. Se requiere de gran sabiduría para contestar todas las preguntas que surgen en torno al cortejo y el matrimonio. El mejor lugar para encontrar las respuestas es en los ejemplos que Dios nos ha dejado en las escrituras. El hecho es que fueron escritas para instruirnos en este tiempo de la historia. Vamos a ver el capítulo 1 de Corintios Vamos a mirarlo y espero encontrarlo en lo que es la versión que me gusta mucho a mí, 10:11. Primera de Corintios, Primera de Corintios 10:11, pero así sí está, sí está, sí está. Ya lo tenía y lo. Primera de Corintios 10:11.
Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Qué dice ahí en el versículo 11? Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo y fue escrito como advertencia para nosotros que viviéramos en los últimos tiempos. Vamos a leerlo desde el principio, Primera de Corintios 10. Aprendamos de los errores de nuestros antepasados. Mis hermanos, no quiero que ustedes ignoren la historia. ¿Qué está diciendo? No quiero que ustedes ignoren la historia. Por cierto, yo mandé un video acerca de unas cuestiones políticas. Yo no mandé el video porque el tipo me caiga bien o porque el autor del libro me caiga bien. Este hombre fue un hombre, ha sido un hombre completamente priista, ha sido un hombre completamente de la derecha y que siempre ha seguido a los presidentes muy de cerca desde su juventud. Que ha estado muy cerca. Que ha estado muy cerca, se ha sentado en mesa de presidentes, en mesa de reyes. Y entonces él sabe de profundo los secretos más escalofriantes. A mí me sorprendió muchísimo cuando él dijo un dato sumamente importante. Yo tengo mucha gente, yo tengo muchos compañeros en el trabajo que son cubanos. Y cuando yo les empiezo a preguntar de la situación caótica que se vive en Cuba, me empiezan a contar cada horror, no, o sea, no cualquier detalle, sino horrores horribles, horrores que tú dices, Dios mío, son inimaginables a mi conciencia, a mi pensamiento. Y les digo, ¿y por qué lo permiten? Pues no es que lo permitamos, es que no tenemos de otra, no hay de otra. Entonces tú empiezas a mirar y dices, wow, pero cuando este varón en el video que les mandé, menciona que un policía detuvo en 1960 y tanto, 62, a Che Guevara y a Fidel Castro en México, yo me quedo, wow. Él tuvo, o sea, ellos bien tuvieron la oportunidad de haber matado a estos tipejos y toda la historia no hubiese sido así. ¿Cómo es posible que en tus manos tienes el poder? Y este fue y convenció al presidente en turno, que era Adolfo López Mateos, este policía, y le dijo, vamos a dejarlos. Y les dijo, no vas a, te vamos a dejar en libertad. Y el tratado va a ser tu libertad con tal de que tú no vengas a hacer guerrillas socialistas a nuestro país. Y en cambio le financiaron un barco con el cual llegó a La Habana y hicieron destrozos y medio ahí. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo una persona puede tener tanto poder en este sentido? Y era una persona común y corriente, era simplemente un policía, no era ni el jefe ni el... No, no, no. Y tú te quedas pensando, y de antemano yo había escuchado, porque a mí el Señor me dijo, el socialismo no va a llegar a México porque los mexicanos no lo han permitido. Eso a mí me lo dijo hace 2 años, hace 3 años, hace 7 años, cuando entró López Obrador, que tenía muchos planes socialistas. Entonces a mí el Señor me lo dijo, mas yo no conocí este dato. Cuando yo escuché esto, me quedé así como anonadada y dije, Dios mío, y me dijo, yo te lo dije hace muchos años antes, yo no sé por qué tú no conoces tu historia. Simple, porque nos sentamos en 4 paredes y no leemos. Nada más por eso. ¿Qué dice la Biblia? Mis hermanos, no quiero que ustedes ignoren la historia. Este dato que les estoy diciendo, y yo no sé quién es de ustedes, ya vieron este video, porque de pronto a mí me llama mucho la atención que yo mando videos y pues nada más los dejan en visto. Ah, sí, qué bueno, qué interesante, Dios me la bendiga. Sí, pues sí. Ok, recuérdenla y aprendan que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar,
fueron bautizados junto con Moisés en la nube y en el mar, atravesando de la muerte a la vida. Versículo 2. 3, perdón. Todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. En efecto, bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Verso 5. Sin embargo, la mayoría de esa gente no agradó a Dios. Por eso murieron y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 6. Que estas cosas que sucedieron sirvan de ejemplo para nosotros. Y por eso les mando este video. ¿Por qué? Porque vean, ahora otro dato que me llama la atención que dice en un presidente, un gobernador de Monterrey, un gobernador de Nuevo León le dijo a este hombre, dice, en México, para hacer una buena política, necesitas tú hacer un desorden y tú mismo ordenarlo para que seas un buen político. O sea, en México sabemos lo que es completamente Belial y lo que es completamente el teatro y el show. Y entonces nosotros no entendemos estos puntos y entonces andamos dando patadas de ahogado al querer interceder por algo que no conocemos. Y el diablo nada más se divierte de nosotros y dice, síganle queriéndome dar, parecen las gallinas ciegas. Definitivamente. Y esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. El verso 7. Tampoco sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, pues así está escrito. No leíste el 6. Sí, ya lo leí. No, no lo leíste. No lo leí completo. Terminaste en el desierto. Dice que estas cosas que sucedieron sirvan de ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de las cosas malas. No debemos desear hacer lo malo como ellos. 7. Tampoco sean idólatras, como fueron algunos de ellos, pues así está escrito. Todos se reunieron a comer y a beber y luego empezaron a bailar en honor a los ídolos. 8. No cometamos inmoralidades sexuales como hicieron muchos de ellos, lo cual causó que en un solo día murieran 23,000 personas. 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como hicieron algunos de ellos, quienes murieron víctimas de las serpientes. 10. No murmuremos a causa de nuestra rebelión, como murmuraron algunos, y por eso el ángel de la muerte los mató. Que no hagamos murmuraciones. Entonces, Dios nos está hablando, Él les está hablando a Corintios precisamente lo que es la historia judía. Pero nosotros no podemos entender nuestra historia mexicana. Verdaderamente Dios, ahí Pablo nos está diciendo, no ignores tu historia, no ignores los errores, no hagas lo de tus padres, no cometas lo que tus padres están diciendo. El día viernes hablábamos y orábamos de algunos detalles acerca de lo que era el caso de la familia Mendoza, que también mandé eso. Y esto lo puse yo a los grupos de los líderes. ¿Por qué lo pongo a los grupos de los líderes? Para ver si los líderes lo ven y luego lo mandan a su grupo. Pero pues yo no sé si lo vean. El punto aquí es esto: no hagamos mal ejemplo, no sigamos esos malos ejemplos. Dice en las escrituras. En las escrituras Dios nos presenta un relato de la preparación de una esposa para Isaac. Observa lo que Dios dice acerca de su pureza. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido. En el libro de Génesis 24:16. Y lo más importante, lo que hizo el siervo cuando él llegó al lugar y dijo, ok, ya llegué.
pero ¿cuál de estas será la joven? ¿Y cuál fue la prueba? Él oró, yo creo que él oró y yo no creo que nada más haya dicho dos, tres, cuatro palabras. Él pasó orando, posiblemente más de una hora, posiblemente él se, ponle crema, por favor. Él se arrodilló y él dijo tierra, o sea, en la antigüedad, la gente para orar se postraba rostro a tierra, o sea, completamente su rostro humillado a Dios. Entonces, yo creo que oró de muchas maneras, pero dijo, Señor, Dios de Abraham. O sea, no era ni su Dios, era Dios de Abraham, era Dios de su amo, Dios del dueño de la casa. Le dijo, la joven que venga y me dé agua y le dé de beber a todos mis camellos, entonces esta será la mujer, esta será la doncella que tú has escogido, que tú has escogido. ¿Y qué cosa? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben la cantidad de agua que consume un camello sediento? ¿Saben la cantidad de litros que un camello, y así póngalo en el Google, de litros que un camello consume cuando está sediento? ¿Alguien que abra su micrófono? Dice, un camello puede beber entre 100 a 200 litros de agua en una sola sesión. Estos animales venían sedientos. ¿Y cuántos camellos era? Dice la escritura. Eran 10 camellos llenos con oro y con cosas y con joyas y con regalos. Cosas preciosas. O sea, estamos hablando, ponle de 100 litros de agua por 10, ¿cuántos litros tuvo que trabajar esta joven? Sacarlos del pozo. Si eran de 100 a 200, ¿te imaginas? ¿Eran qué? ¿2000? 2,000 litros O de mínimo agua. 1000. De 1,000 a 2,000 litros de agua esta joven tuvo que sacar. Esta joven tuvo que sacar, porque dice aquí la escritura, dice aquí el Google. Búscalo en el Google, búscalo en la inteligencia artificial. Dice, un camello puede beber entre 100 a 200 litros de agua en una sola sesión, que puede durar tan solo unos minutos en beberla. Una gran capacidad les permite sobrevivir durante largos periodos sin beber, ya que pueden pasar varios días o incluso semanas sin agua, dependiendo de las condiciones. O sea, aproximadamente esta joven, bajo lo que esta joven, Rebeca, la esposa de Isaac, tuvo que trabajar fuertemente. Vuélvelo, léelo, por favor, en voz alta. ¿Desde dónde? Desde donde puedas o donde el Señor te lo haga saber. A ver, dice aquí. Vamos a leer desde. Dice, el criado tomó 10 camellos Eran 10 camellos, ¿verdad? de los Es camellos que no me de equivoqué. su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde. La hora era la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que has destinado.
para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio al hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban 10. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que la pureza es igualdad a un trabajo fuerte, a un trabajo constante, a una disciplina y a un esfuerzo. ¿Ustedes creen que Rebeca era una debilucha? ¿Era una de las princesitas que estaban en su castillo y que todo el mundo le servía? Para una mujer, para poder sacar 1,000 litros de agua y cargarlos y ponerlos en los bebederos, era una princesita que nada más se paraba y decía, ay, ay, ay. No, era una mujer de trabajo, era una mujer que no era floja, así. ¿Pero por qué? Porque los padres le habían cuidado esa pureza, porque los padres, en lugar de que ella estuviera pensando en a ver con qué hombre voy a coquetear, la ponían a hacer el trabajo, la tenían dedicada. Eso es hacerles y eso es cuidarles la pureza a las jovencitas. Cuando tú no pones a estudiar a tus hijas, cuando tú no pones a que las hijas aprendan los quehaceres del hogar, lo que les estás dejando es que vean cosas inimaginables en sus cabezas. Y me estoy hablando a mí misma, no estamos hablando a nosotros mismas o nosotros mismos. Entonces, verdaderamente tenemos que entender lo que es saber cuidar la pureza. Y eso es lo que sucedió el día viernes, cuando yo les decía, cuando el pastor me decía, es que no están abriendo su micrófono, tal, tal y tal. Yo le dije, padre, pues enséñales a cuidar su pureza. Y fue cuando le dije, confróntalos, confróntalas. Es verdaderamente eso, pero ¿por qué? Porque el Padre ya tuvo un tiempo de oración, ya supo esa sabiduría extrema para saber cuidar la pureza. ¿Por qué? Porque cuando una persona está trabajando, no tiene tiempo en pensar en novios o en cuestiones equívocas. Pero cuando tú estás ociosa, cuando tú no, cuando estás de floja, entonces es cuando te empiezan 1,000 cosas en la cabeza. Continuamos. Perfecto. Dice la palabra, nos quedamos. La importancia vital de la pureza se recalca en el relato acerca de Dina. Dina, la hija de Jacob, salió a ver a las hijas del país. Cuando la vio el príncipe de aquella tierra, la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Continúa. Está en el libro de Génesis 34:2. Cuando sus hermanos se enteraron que había sido deshonrada, estaban enfurecidos y se consideraron justificados al matar a este príncipe y a todos los que estaban con él. Dijeron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Está en Génesis 34:31.
Posteriormente, cuando Dios dio su ley a Moisés para la nación de Israel, hizo provisiones específicas para asegurar y proteger la pureza de toda virgen. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y ya llegó y me llegó a ella y me llegué a ella y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di a mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved, aquí hay las señales de la virginidad de mi hija, y entenderán la vestidura y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Pero ¿por qué se daban este tipo de situaciones? Porque existía un espíritu de Amnón, el que realmente estaba enfermo por Tamar. ¿Se acuerdan que era un espíritu de lujuria? No era amor, era deseo. Y hay muchos varones y hay muchas cuestiones y tú tienes que proteger a tus hijas de ese espíritu de Amnón, de ese espíritu que lujurian a tu hija, a tus hijas, verdaderamente. Y tus hijos deben de ir en contra y tienen que renunciar. Por eso dice, el varón tiene que estar preparado. Acuérdense cuando empezamos en el primer capítulo donde dice, el varón tiene, en la segunda parte cuando nosotros hablábamos que el varón tiene que vencer a esos gigantes de la lujuria, precisamente porque cuando ya llegan al matrimonio y dicen, no, pues no, no, tú no me agradas, tú no llegaste virgen para conmigo, tú agarra y vete, no me importas. ¿Cuántos varones, y eso lo hemos visto porque tenemos algún testimonio por ahí de alguna persona que no, yo sí era una persona del mundo, viene y no, yo voy a ser cristiano como tú, yo vengo a la iglesia, pero en su corazón no ha vencido esos demonios, a esos gigantes, y entonces no ha sido un guerrero. Mujeres, hombres, padres, entendamos el punto, entendamos los secretos de cómo educar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que vencer esos secretos, ese espíritu de Agnón que es completamente lujuria. ¿Cómo se te ocurre a ti casarte con una mujer y después decir y después despreciarla? Eso no es más que lujuria. Eso no es amor. Eso es lujuria. Entonces, verdaderamente tenemos que entender cómo los padres de las hijas tenemos que cuidar la pureza. ¿En qué significa? En el trabajo fuerte. Pero los varones, los padres de los varones están obligados. Los padres de los varones están obligados a ayudarles a vencer todos esos demonios. Porque es completamente injusto que tú le entregues a tu hija pura a un hijo de vecina, a un hijo que no, a una persona, A un hijo de Belial. a un hijo de Belial, exactamente. Qué injusto y qué triste que tú le entregues a tu hija a un hijo de Belial. Yo no estoy dispuesta a entregarle a mi hija, a mis hijas a un hijo de Belial. No. Por ello está ese tiempo de intimidad con Dios. Por ello es importante esa intimidad con Dios, esa hora de oración con Dios. Por eso es demasiado importante. La descripción que Dios da de Rebeca es que era de aspecto muy hermoso, pero también que tenía la cualidad de ser virgen. Quiere decir que sus padres la protegieron Y la supieron, en todo momento. la enseñaron a trabajar, porque tener la capacidad, para mí, tener la capacidad de sacar 1000 litros de agua, no era una mujer floja, no. Era una mujer trabajadora, era una mujer que sabía aguantar y que tenía resistencia física. La resistencia física no se da en la cama.
durmiendo, como yo. Una flojera. No. Dina estaba desprotegida cuando salió a conocer a las hijas del país. El príncipe de la tierra la violó y luego quería casarse con ella. Sus hermanos se entristecieron y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, la que no debía haber, lo que no debía haber hecho. Está en Génesis 37. Vámonos ahora, vámonos ahora. Cuando un padre permite que sus hijas salgan con otros jóvenes a fiestas y eventos sociales, Así es. que no tiene nada que ver con la ampliación del reino de Dios, las están exponiendo a tentaciones que las pueden dañar para el resto de su vida. Una de las maravillas del mundo es lo rápidamente que un joven convincente se puede robar el corazón de una muchacha. Salomón afirma esto al escribir: tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rostro del hombre en la doncella. Está en Proverbios 30, de 18 al 19. Continuamos. Entonces los ancianos de la ciudad tomaron al hombre y lo castigarán y lo multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad de la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Está Así en es. Deuteronomio 22, 13 al 21. ¡Wow! Pero fíjese lo que la ley del hombre y la ley de la mujer. Al hombre lo multarán y ya. Y a la mujer la matarán. Pero fíjate que hay otros versículos en la misma Biblia donde habla: cuando dos hombres fornican, a los dos se les da muerte. Exactamente. Ese es el apartado que yo estaba queriendo buscar. Verdaderamente, ambos en la fornicación, tanto al hombre que hizo fornicar a la muchacha como al El varón, varón. porque en los Aquí tiempos, es más específico en un matrimonio, pero también estamos hablando referente cuando los dos están fornicando. ujú, porque en los tiempos de Jesús nada más a la que mataban era la muchacha, a la mujer adúltera, en el caso de la adúltera cuando la encontraron completamente desnuda, pero no al varón, no lo llevaron al varón, nada más llevaron a la mujer. También esa es otra parte en la cual y Jesús enseñó que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces aquí verdaderamente, ¿cómo resuelve Jesús todo este tipo de situaciones? Mantente una hora con oración en Cristo Jesús. Y Dios te va a decir, con esta persona sí saldrá, con esta persona no saldrá. ¿Cuántos de nosotros no veníamos del pueblo de Dios? Nacimos católicos, pero por la gracia del Señor, que Él nos tomó en su mano y fuimos, porque si no, entonces ni tú ni yo nos hubiéramos casado y no estuviéramos aquí. O sea, No, hay que tener una sabiduría no verdadera. fuéramos injertados en el No cuerpo de fuéramos Cristo. injertados y tú menos que yo, porque yo ya era cristiana en ese tiempo y empezaba a estudiar la Biblia por mí sola. Así mero. Usted me dijo que usted nunca iba a entrar a ser cristiano, a ser parte del reino de Dios. Y ahorita ya es parte del reino de Dios. Entonces veamos verdaderamente lo que Dios está diciéndonos aquí. Seamos congruentes. Esto es un ejemplo en la época de Moisés, pero nosotros no estamos en la época de Moisés, nosotros estamos en la época después de Jesucristo, en el cual Él ya resucitó y Él ya nos dio el Espíritu Santo. Pero si nosotros no, o sea, nosotros no tenemos esa sabiduría
para saber cómo dirigir a nuestra familia, estamos perdidos. Entonces, se hacen provisiones legales adicionales para señalar la atrocidad de la deshonra, de la pureza de una muchacha antes del matrimonio y la responsabilidad del padre de proteger su pureza cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se Es esa parte. acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer. Por cuanto la humilló, no la podrá despedir en todos sus días. Están Deuteronomio 22 del 28 al 29. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Está en Éxodo 22, 16 al 17. Las políticas prácticas de protección. Pero yo creo que más la pureza de una mujer, yo creo que aquí viene también la pureza de un varón también, de hombres y mujeres, de varones y de mujeres. ¿Por qué? Porque tanto los varones también se tienen que conservar en pureza como las mujeres. Porque imagínense qué injusto es de que el hombre se va y se acuesta con 50 mujeres y trae toda esta situación de lo que hablaba Lisney acerca de todo lo que está en la microquimerismo, todo eso del microquimerismo, toda la contaminación que trae en él y viene y lo despoja en ella. ¡Qué horrible! Qué horrible situación que está, esto genéticamente está comprobado. Entonces, aquí se está hablando de pureza tanto de la mujer, pero yo más bien digo que tanto pureza del varón, del hijo varón, como de la hija mujer. O sea, de ambos. Ambos deben que estar puros para llegar al matrimonio. Tiene que haber pureza En en la ambos, pareja. en ambos. En la pareja. No solamente en la mujer, en la pareja, porque qué injusto, como lo dice mi esposa, qué injusto es de que un varón, por el hecho, es que él es hombre, Él puede ir es aquí que y allá. puede hacer lo que él quiera. No, desgraciadamente, recordemos que todavía sucede en muchos de nuestros lugares en nuestro país y en muchos países de Centro y Suramérica, donde el padre, el joven, cumple la mayoría de edad y vámonos a llevarlo al prostíbulo para que sea un hombre. Qué error tan más tonto de un padre. No, y Y esta situación del microquimerismo, que exactamente, no es tan fácil de liberar. ¿Por qué? Porque trae tanta información genética en la saliva, tanta contaminación genética en lo que es las cuestiones del semen y de las cuestiones vaginales. Qué tremendas situaciones en las cuales ni el hombre no se consiguió puro y y si se quiere casar con una muchacha pura y entonces una contaminación. ¿De qué se trata esto? ¿no? Y aparte, todos los demonios que él trae, se Se los los está está pasando a ella. poniendo a Y ella luego nos preguntamos por qué este matrimonio no funciona o no o no funcionó funcionó o no está trabajando bien, como debe de ser, como debería de ser, por tanto demonio que viene de, de impurezas, de impureza. que no se concibieron las purezas de ambos, porque Isaac fue preparado para recibir una esposa. Isaac fue preparado. Si el varón no es preparado, entonces no puede recibir esposa. Aunque tenga 50 años, no va a poder tener esposa. ¿Por qué? Porque el hijo de mami nunca fue preparado. Continuamos. Dice, si el corazón de una hija no tiene compromiso con la pureza antes del matrimonio, todos los esfuerzos que haga el padre por protegerla generalmente serán en vano. Es demasiado fácil que un joven inmaduro, descalificado, se robe su corazón con atenciones especiales y lisonjas. Como el padre es responsable de la pureza moral de su hija Y antes de del sus hijos, matrimonio, hijos, ambos, porque no sí, es uno, son ambos.
Debe establecer una relación de corazón a corazón con ella, de modo que ella sienta la libertad de compartir con él las mentiras y los temores que Satanás le presenta. Porque actualmente muchas jovencitas también vienen a robarse a nuestros varones, ¿o no? Sí, también pasa. La crianza de De un hijo, una hija, de ambos. una hija o un hijo piadosa no es una tarea fácil. Son tesoros raros, como lo afirma Salomón. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas, estas nunca hallé. Eclesiastes 7:28. En- entrega de todo su Entrega de corazón, todo. entrega de todo su corazón a Dios. El primer paso importante de protección A los hijos. es conducir a cada hijo e hija a una entrega de todo su corazón a Dios y la entrega de la llave de su corazón a su padre. Si entrega su corazón a un joven, hará de él su ídolo. Esperará de él cosas como seguridad, amor genuino, realización y gozo que solo Dios le pueda dar. Además, no será capaz de amarlo realmente a él, porque está esperando todos estos beneficios de él. Y el amor genuino no tiene expectativas de aquellos que son amados. El amor es dar, no obtener. Cuando tú le dices, entrégale todo tu corazón a Dios, dale todo tu corazón a Dios, que el joven o la joven, y también los hombres los varones que quieran casarse, que ya son adultos, y las mujeres que también ya son adultos, si no le han entregado el corazón, y esto está muy repetitivo en las primeras dos hojas que vimos, es que del primer capítulo, tenemos que entregarle todo el corazón a Dios, todo el corazón a Dios, porque el amor es dar, no es obtener. Cuando tú sabes dar, es que tú sabes amar. Cuando tú estás teniendo el amor mismo. Por eso se dice, Dios no tiene amor. Dios es el amor completo. Rechazo de la práctica del noviazgo. La segunda política sabia es rechazar la práctica imprudente del noviazgo. El noviazgo básicamente es un acuerdo entre un muchacho y una muchacha para practicar compañerismo sin ningún compromiso de matrimonio. Continúan su amistad mientras que se vean satisfechas sus necesidades sociales. Si estas necesidades no se ven satisfechas o si uno de los novios se encuentra a otra persona y piensa que esa persona podrá satisfacer de mejor manera sus necesidades, entonces se produce una ruptura con sentimientos dañados y la posibilidad de deshonra del cuerpo, el alma y el espíritu. Y eso lo hemos visto, eso ya lo hemos visto. El noviazgo en nuestra cultura actual acarrea terribles tentaciones de bajar las normas morales y entregar la pureza personal. La mayoría de los cristianos conocen un versículo de la Escritura que promete una salida de las tentaciones. Sin embargo, pocos conocen esa salida porque no leen el siguiente versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En Primera de Corintios 10, del 13 al 14, dice, idolatría es esperar de otros lo que solo Dios nos puede dar. Eso es lo que ocurre cuando un muchacho o una muchacha
concentra su afecto sobre un cónyuge potencial en lugar de concentrarlo sobre Dios. Ah. Vivir con tentaciones diarias es como estar en un laberinto. La salida consiste en colocarse en un plano más elevado para ver el cuadro más amplio y entender que Dios debe ser la fuente de nuestras expectativas. Tiempo atrás yo mandé un verso que es Isaías 39:40 que dice, y el 39:1 antes dice, aún los jóvenes se cansan, y el 40 dice, más los que confiamos en Jehová, tendremos alas como las águilas. Y mandé también una información acerca de cómo las águilas vuelan en plena tormenta. Muchos pájaros, muchos, toda clase de ave se esconde entre los árboles para cubrirse de las tormentas. Grave error, porque allí precisamente, ¿y a dónde llegan más las tormentas? ¿En lugares áridos o en lugares boscosos? Pues a lugares boscosos llegan más las tormentas. ¿No lo sabían? Pues apréndanlo. Un lugar para las tormentas, para llegar las tormentas tropicales o para llegar tormentas o para llegar lluvia, y es más fácil llegar la lluvia a lugares donde está lo verde que donde está lo desierto. Eso es así. Entonces, porque si no el desierto dejará de ser desierto. Tan simple como eso. Pero entonces, todas las aves se van y se meten adentro de las ramas de los árboles y es allí donde más corre el viento, porque cuando empieza a soplar los iones positivos y negativos es cuando se crea una ráfaga de viento intolerable y se caen los árboles. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hacen las águilas? Las águilas, en lugar de irse a meter a los árboles, ellas solamente extienden sus alas. Al extender sus alas, ¿qué hacen? El viento ellas equilibran el peso de su cuerpo al extender al 180 grados de par en par sus alas y entonces los vientos empiezan, ellas tienen ya equilibrados sus cuerpos, los vientos empiezan a llevarlas y las empiezan a subir por encima de la tormenta. Ellas salen por encima de la tormenta. Entonces, hablando, y el pastor Fernando también decía, ¿qué significa abrir las alas? Abrir las alas significa la adoración que nosotros le damos a Dios. Y entonces estos vientos nos hacen subir arriba y arriba es la presencia de Dios. Y aquí dice, vivir en tentaciones diarias es como un laberinto. La salida consiste en colocarse en un plano más elevado para ver el cuadro más amplio y entender que Dios debe ser la fuente de todas nuestras expectativas. Claramente es ir a un lugar más alto. Otra estrategia que hacen las águilas cuando son atacados por estos negros, ¿cómo se llaman? Los cuervos. Ellas no pelean con los cuervos. El cuervo viene sobre la cabeza del águila y le quiere picotear, la empieza a picotear. Entonces la estrategia del águila es suben, 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 vuelan, 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 vuelan lo más alto posible, que cuando llegan a las alturas más altas, de casi, no recuerdo la cantidad de kilómetros hacia el cielo, entonces el cuervo no se le acaba el oxígeno y entonces baja de inmediato y deja de molestar a la águila. Nosotros tenemos que hacer así, subir y subir y subir en nuestra oración constante, 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 para ir subiendo a las alturas hacia Dios y entonces todos los demonios por falta de atmósfera van a dejar de molestarnos y vamos a salir completamente de ese laberinto de tentaciones y decir, en el nombre de Jesús, yo puedo vencer esto, yo puedo vencer el otro, yo puedo vencer aquí. ¿Por qué? Y nos podemos ver y nos podemos encontrar haciendo cosas inimaginables. ¿Ok? Dice aquí,
cuando alguien nos lastima y respondemos de una manera incorrecta, empezamos a creer las mentiras de Satanás acerca de nosotros mismos. Precisamente esto es lo que yo les mandé y le mandé precisamente a Karen, donde alguien lo puse en mi estado de WhatsApp y hasta se borró hace tiempo, donde viene el diablo y te dice, mira, estás todo lisiado, mira, y el hombre empieza a decir, gracias Dios, porque tengo piernas. Gracias Dios porque tengo casa. Gracias Dios porque tengo trabajo. ¿Cuántas mentiras ahorita mismo el diablo no te está poniendo en tu cabeza? ¿Cuántas mentiras? No es que el internet no funciona, no es que no me puedo levantar temprano, no es que no puedo estudiar la escritura, no es que no puedo. En lugar de decir, Señor, gracias porque estoy vivo, porque tengo estrategia. Gracias porque tú me das la sabiduría completa. Mira lo que dice. Ya tenía aquí lo de las águilas. Ok, a ver, perdón, no. Dice, las águilas no suben a una altura específica, sino que se elevan cada vez más alto para agotar al cuervo. La estrategia del águila es ignorar el ataque y volar continuamente hacia arriba. La falta de oxígeno a gran altitud hace que el cuervo eventualmente caiga y no pueda continuar atacando. Ignorar y ascender. El águila no ataca Ignorar y ascender. Esa es la cuervo, estrategia. Ignora y así asciende. sino que Ignora y vuela más arriba. sino que simplemente lo ignora y usa la táctica de ascender en vuelo sin parar. Efecto en el cuervo: a medida que el águila vuela más alto, la menor presión de aire y la falta de oxígeno afectan al cuervo, que no pueden seguirle el ritmo y empiezan a jadear. Resultado: el cuervo se ve forzado a retirarse y se cae por agotamiento y falta de oxígeno, no porque muera por el ataque en sí. ¿Qué es lo que dice? Cuando viene un cuervo, que es una situación, falta de trabajo, falta o problemas o bla, 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 en lugar de que tú pelees con esta situación, sigue orando, sigue declarando la palabra. Cuando te dicen, y es que el cáncer, y es que el tumor, y se está arraciando más fuerte, no es otra cosa más que un cuervo arriba de tu cabeza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La estrategia del águila, ignorar esas sentencias, ignorar ese problema, ignorar y decir, Padre, en el nombre de Jesús, declaro y decreto sanidad, declaro y decreto sanidad, lo declaro, lo declaro, lo declaro. Es seguir subiendo, 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 ascendiendo a las alturas, que cuando tú subas tan alto, cuando esté tan metido en tu cabeza que tú eres sano por la sangre del Cordero, que tú eres sano y que no hay salida a ello, esto se va a manifestar y esta enfermedad va a acabarse. Dios nos está dando las estrategias completas, verdaderamente completas, mas sin embargo nosotros de pronto no las queremos poner. ¿Por qué? Porque hacemos esto, le creemos, empezamos a ceder poder y empezamos a meternos en un calabozo de mentiras tan idiotas que ya para qué dijo. Una clave primordial para la protección. He preguntado a miles de hijas adolescentes, ¿tú crees que tu padre te ama? Casi todas ellas contestan, sí. Luego les pregunto, ¿tú consideras que tu padre te entiende? Casi todas ellas contestan, no. Y eso es así. Esto es real. O sea, la mayoría de las hijas ¿Saben? saben que el padre las ama. Aunque el padre ya no viva con la madre, aunque estén divorciados, las hijas saben que el padre las ama, pero las hijas también comprenden y entienden que el padre no las entiende, no las comprende. Y vamos a ver aquí por qué. ¿Qué es lo que un padre no entiende acerca de su hija? La mayoría de los padres no entienden las mentiras que sus hijas creen acerca de sí mismas o de otros, como por ejemplo, soy fea o nunca lograré nada o soy una desadaptada Así lo dicen de o pronto. debo ser perfecta para ser aceptada. Estas mentiras proceden de respuestas incorrectas a heridas del pasado Ahí están. y producen tensiones como ira, culpa, codicia, amargura, lascivia y envidia. Pero ¿cuál es? Estas mentiras proceden
de respuestas incorrectas. El padre hirió el corazón de la hija. Puede ser el padre, puede ser el novio, No, porque puede no hay ser la novios. madre. No, aquí son jóvenes adolescentes. Fueron respuestas en el que el padre venía enojado, enfadado, se peleó con la madre, estaba en proceso de divorcio. Por ahí dice, la mayoría de los padres no entienden las mentiras que sus hijas creen Exacto. acerca de sí mismas Y estas o mentiras, de otros. y estas Esos proceden, otros pueden ser los novios. los novios, los compañeros, los maestros, Ah, la familia. Pero dice, estas mentiras proceden de respuestas incorrectas del pasado. ¿cuánto no sucede en la familia cuando dicen, ay, ella es más bonita que tú, tu La hermana? familia lo dice, La la familia, misma la familia lo misma dice. familia. Es que ella sí y tú no. Es que ella puede y tú no. Los mismos padres comparan. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no Desgraciadamente. eres como tu hermano? Es que él sí puede, él es mejor que tú. Sí. Es que él es mejor que tú. Como padres tendemos a cometer esos errores a veces. Exacto. Entonces dice, pero realmente no entienden las mentiras del diablo. ¿Y cómo acabar contra esas mentiras? Vamos a ver si lo dice aquí, si no te vamos a hablar de esto. Un padre debe descubrir cuáles mentiras ha creído su hija Como acerca de dice, sí un misma. padre debe de descubrir. ¿Cuál es tu tarea, padre? Descubrir. ¿Cuál es tu tarea? Descubrir cuáles mentiras. Exacto, porque muchas veces tú das por sentado cosas que tu hija no está pensando. Ujú. Tú das por sentado que tu hijo no está creyendo. Tú crees que tu hijo cree lo que piensas tú, pero no, tu hijo no cree eso. Tu hijo cree cualquier cosa menos lo que tú piensas. Y si un padre debe descubrir cuáles mentiras ha creído su hija acerca de sí misma, sus padres y el Señor. Luego debe identificar la fuente de estas mentiras y enseñar a su hija o hijo cómo aplicar los mandamientos de Cristo para transformar los recuerdos dolorosos originales en recordatorios placenteros del amor y el poder de Dios. Aquí nos está diciendo una hermana y lo está diciendo con toda claridad. Muchas veces el padre da una idea, la madre da otra idea y entonces el hija queda más confundida y la confusión es igual a las mentiras del diablo. Exactamente. Exactamente, sí. No, y muchas veces el padre dice una cosa, la madre dice otra. O el padre da una orden, la mamá, no le hagas caso, yo soy la que aquí mando. ¿Qué es lo Y, que y, sucedió con y, Leslie? y desgraciadamente eso es donde vienen los problemas y donde causa que muchas veces los hijos digan, ¿a quién le hago caso? Y ¿O a quién obedezco? la confusión es igual a mentiras del diablo. Porque se hace una tercera opinión y esa tercera opinión está tan desligada de la verdad de Cristo. Entonces aquí el padre debe de descubrir, debe de encontrar para luego identificar las fuentes de mentira y enseñar a los hijos cómo aplicar. Y es ahí donde tú, muchas veces nosotros bueno, al menos han venido mis hijas a mí y les digo claramente, no sé la respuesta. No la Pongámoslo en sé. oración. ¿Por qué no lo oramos? Y mis hijas de pronto, una vez me dijo Alison, tengo una duda, pero yo no sé si tú sepas la respuesta, mejor voy a orar. Gloria a Dios, me evitó conflicto. Sí, porque yo se los he dicho claramente, no sé la respuesta, porque no la sé. Así, no la sé, no la entiendo. Luego yo le pregunto a José y me da una respuesta y digo, creo que está peor que yo. Vamos a orar mejor. Mejor lo ponemos en oración. De pronto, De ¿verdad? pronto, cosas
suceden, ¿eh? De detalles, cualquier Detalles cosa. así. Vamos a leer lo Uno último. último. Muchas hijas quieren que sus padres confíen en ellas. Sin embargo, la responsabilidad del padre no es confiar en su hija, sino entenderla. Cuando ella pide privilegios que no serían provechosos para ella, él no debe limitarse a dar su opinión, sino más bien debe pedir a Dios sabiduría sobre el asunto. Es seguro que Dios lo dirigirá a protegerla de situaciones que la expongan a tentaciones y situaciones que pudieran dañar su pureza. Fíjense que muchas veces por eso les decimos, por eso les recomendamos el hecho de tener mucho cuidado desgraciadamente, ahorita en México, yo lo pude ver y lo puedo ver allá en mi mismo pueblo donde yo soy, de Ok, de cómo eran el noviazgo en los tiempos cuando yo era joven, a cómo claro. son en la actualidad. Yo era joven, se acostumbraba en los ranchos, ¿verdad? Porque yo soy de un rancho pequeño, no soy de ciudad. Se acostumbraba que por las tardes, ya en la tardecita, casi noche, ibas a visitar a la novia a la casa, salía ahí a la puerta de su casa, por ahí en una banquetita, ahí platicaban, estaban un buen rato ahí, dependiendo del tiempo que el padre les diera. Podría ser una media hora, 1 hora, 2 horas, dependiendo cada persona, dependiendo de los padres. Entonces, así era el noviazgo y la única manera que la volvías a ver era ahí o cuando había una fiesta, en la fiesta o en el baile, si había baile, o en el jaripeo, si había jaripeo. Entonces, pero ahora es muy diferente. Ahora mismo a la familia que están rentando ahorita mi casa, una pareja de jóvenes de 22 23 años, me platicaban de cómo son los muchachillos de 13 14 años, ya van y le piden permiso a los padres. Vamos a ir Cerrado. a comer nieve allá al pueblo. O sea, ya se salen como si fueran ya novios que se van a casar. Lo que pasa que verdaderamente todas estas culturas son del mundo. Todas estas culturas están basadas y todas estas prácticas son basadas precisamente en ideologías de idolatría, de lujuria, de Belcebú, de tantas cosas, de falta de valores morales. Este hombre, este video que yo les mandé acerca de las cuestiones políticas, él dijo, en mi época todavía nos daban civismo, nos daban ética, nos daban filosofía, nos daban a entender entre lo bueno y lo malo. Y él no está hablando de cuestiones de educación cristiana, él está hablando de civismo moral, de entre lo bueno y lo malo, entre el respeto, entre las buenas tardes, entre el saludo, simplemente por eso. Y ahora ya ni eso se les da a los jóvenes en la currícula nueva, en la currícula que implantaron nueva. Verdaderamente ni civismo hay, ni posibilidad de decir buenos días. Mi papá decía, el perro mueve la cola y tú ni saludas ni nada. O sea, era una forma de regañarte a ti, ¿no? Entonces, de una u otra manera, no hablando más de cuestiones, pero nosotros no vamos a ir solamente a lo más básico. O sea, ya si ni lo básico, nosotros tenemos que ir más allá de lo básico. Yo les decía hace 8 días, a la escuela no vas a hacer amigos, a la escuela vas a aprender las cuestiones académicas y a discipular almas, a buscar almas que vengan al arrepentimiento genuino. A eso venimos nosotros a la escuela. Al trabajo no vas a hacer amigos, al trabajo vas verdaderamente a generar ingreso y a ganar almas para Dios. A la iglesia no vas a convivir, a la iglesia, al grupo de jóvenes vas a terminar de discipularte, es hagan discípulos, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Y para proteger al Padre, aquí dice una persona,
Lastimosamente, no conocemos el corazón de nuestros hijos, no conocemos lo que ellos creen. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú realmente estás creyendo? En estos 2, 3 meses que lleva Allison de la universidad, Allison me dice, mamá, es que realmente están las creencias están muy disparadas de lo que yo creo. Ella le han dejado hacer ensayos, le han dejado hacer cosas y ella mete directamente las cuestiones de sabiduría, hizo un ensayo acerca de la sabiduría con Salomón y varias cosas así, metió muchas cuestiones bíblicas. Y realmente cuando los profesores vieron su ensayo, se fueron de espaldas y dijeron, wow, o sea, ahora las mandaron, a todos los alumnos los tuvieron que mandar a hacer como tipo asesoría, algo así para la escritura. Cuando la muchacha la asesora estuvo ayudando, que era una jovencita, estuvo ayudando a Allison, le dijo, wow, es que tú escribes todo esto. No, tus ideas están pero bien plantadas, nada más hay que darle un moldecito aquí, otro molde, y ya está, se acabó, porque las comas están excelentes, o sea, todo lo que tú tienes muy buena gramática, pero aparte de eso tienes también muy buenas ideas cimentadas, o sea, estas son tus ideas, dice, porque esto no lo da la inteligencia artificial, no, dice, todo esto es mío, todo esto yo lo saqué. Entonces, verdaderamente, dice, yo estoy sorprendida, mamá, de tantas cosas, de la falta de entendimiento de los jóvenes o la gente de mi edad, mamá. Dice, por eso me dicen, tú pareces una muchacha de 25 años cuando apenas tienes 18. Y yo, bueno, pues solo Dios sabe por qué. Pero sí, el trabajo de nosotros es conocer en qué creen nuestros hijos, en qué es lo que están creyendo, ¿Qué les vamos a inculcar? si es mentira lo que están creyendo o es verdad lo que están creyendo. Porque si están creyendo mentiras, pues nuestro deber es saber dónde salió la mentira, cuándo se fundó la mentira, en qué momento se fundó la mentira. Porque, y si nosotros fuimos responsables de que ellas creyeran esas mentiras. Bueno, creo que hasta ahí terminamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, venimos ante tu presencia para que realmente los varones, padres, aprendan, Señor, a proteger a sus hijos y a sus hijas, Señor, a enseñarles su pureza, Señor, porque la pureza viene a través del trabajo. Aquí decía, en esa mujer también tiene cualidades y características como una mujer fuerte, una madurez de pensamiento y no era de doble ánimo, exactamente. Si ella dijo que le iba a dar de beber a los camellos, se aguantó a sacar tantísima agua como le fue posible. Y es que ahora nada más ahora nosotros le abrimos nada más el agua, o la llave al agua y sale el agua. No, ella agarraba y jalaba la cubeta de agua para llenar el cántaro. Imagínense el trabajar de estar jalando toda esa agua. Ay, no, 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 eso es y de verdad impresionante. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Ayúdanos, ayuda a que los varones, que los padres varones, Señor, verdaderamente, Padre mío, aprendan a proteger a sus hijos en general, la pureza de sus hijos, tanto hombres como mujeres, porque realmente, Señor, de pronto no entendemos y no conocemos lo que ellos creen, lo que ellos piensan, las mentiras o las verdades que han creído, porque las verdades a la mitad son mentiras, las verdades a un 90% son mentiras, las verdades a un 99% son mentiras, porque no se necesita más que un gramo o una gota de levadura para acabar con toda la verdad. Ayúdanos, Señor, a creer verdaderamente en tu verdad, en tu verdad, en tu verdad, para ser como las águilas, volar y volar y volar cada día y cada momento más alto, estableciendo verdaderamente tu palabra. Al volar más alto, Señor, nuestros enemigos van a morir de asfixia, no porque nosotros hayamos peleado, sino porque nosotros hemos ascendido
aprendido a ti, Señor, a través de la oración, a través de estar en la práctica contigo constantemente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así es, Padre mío, en esta mañana, Señor. Venimos dándote gracias, Señor, por que nos estás abriendo los ojos, Señor. Por lo que nos estás mostrando a través de tu palabra, Señor, a través de este libro, el cual estamos estudiando, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Señor, que esta palabra verdaderamente podamos llevarla hasta lo más profundo de nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. Especialmente los jovencitos, las jovencitas, Señor, que escuchan o que se reúnen con nosotros a escuchar esta palabra, Señor. Y que nosotros como padres podamos guiarlos verdaderamente en los caminos de Dios. Que sepamos, entendamos cómo guiarlos, cómo enseñarles a seguir las escrituras del Padre. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos por tu sabiduría, por tu misericordia, Señor. Que aún sin merecerlo, Señor, has tenido misericordia de nosotros y nos has rescatado. Como decía mi esposa, somos injertados, hemos sido alcanzados por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que esta palabra verdaderamente la pongamos por obra y que sea de gran bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y quiero decirles una cosa, porque muchos de nosotros queremos descubrir en dónde están los, las mentiras que están creyendo, cuando queremos descubrir qué hay en ellos y de pronto descubrimos cosas que no nos agradan y ahí enciende luego, luego. Y empezamos a encender. Se los digo por experiencia. He aprendido poquito a poquito, me falta mucho. Cuando le pregunto algo a Alison, cuando le pregunto algo a Jazmín y de pronto ellas me contestan con lo que ellas están pensando, con lo que ellas están creyendo. Y yo me tengo que morder la lengua y la lengua queda más que rota porque ya me encendí. ¿Cuántos de ustedes les pasa esto? Seguimos orando mañana a las 5 de la mañana.